Seguimos recorriendo la región, nos vamos a Ecuador. César García Vélez en el lugar tiene información. Adelante, compañero. Gracias, Andy, es un gusto estar contigo y con la audiencia de Latinoamérica. Comenzamos a revisar lo que es noticia acá en el Ecuador, en donde el análisis o la noticia coyuntural de la política gira en torno a la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad sobre el presidente por presunta violencia política y de género, que es lo que está argumentando la segunda mandataria. Me encuentro con mi invitado, Ciro Guzmán. Él es director del Colegio de Abogados de Pichincha, además un jurista de larga trayectoria y político también. Gracias, Ciro, por esta entrevista con toda Latinoamérica. ¿Cuál es su criterio primero desde lo jurídico de lo presentado? ¿Esto reúne los requisitos para presentar una denuncia de estas características la vicepresidenta? Evidentemente que sí. Más allá de que yo no comparta el pensamiento político ideológico de la vicepresidenta de la República, sin embargo, debo reconocer que la denuncia que ella ha presentado evidentemente tiene un sustento fáctico y un sustento jurídico. De hecho, ella alega que hay violencia política de género y si usted recurre al Código de la Democracia a ver cuáles son los elementos que configuran esta infracción, va a encontrar que hay elementos para pensar que efectivamente la presidenta ha sido víctima de violencia política de género. Es decir, fue extrañada de sus funciones de vicepresidente de la República con argumentos absolutamente deleznables. Se le envió primero como embajadora de buena voluntad para la paz entre Israel y los países árabes, ¿ya? Y luego pues se le cambió esa condición a embajadora plenipotenciaria, ¿ya? Ante el Estado de Israel. Pero en realidad lo que todo el mundo percibe que detrás de eso existe es el hecho de deshacerse de la vicepresidenta de la República por los conflictos que surgieron no recientemente, son conflictos que surgieron en el mismo proceso de la campaña electoral. Por lo tanto, es obvio que lo que el presidente buscaba es deshacerse de la vicepresidenta y lo hizo de esta manera. De hecho, ya una vez en la función que le ha colocado el presidente a la vicepresidenta, también hay problemas. Ella está impedida de visitar a su familia, de regresar al país, no tiene derecho, según ella ha dicho, a vacaciones, a nada. Es decir, hay una vulneración de derechos y es lo que ella está alegando ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿en qué parte se refiere al tema de género? Porque esto es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado. Quienes saben de este tema señalan, por ejemplo, que cuando una persona, por el simple hecho de ser mujer, comienza a ser juzgada, violentada en sus derechos, ahí se va configurando lo que sería la violencia de género. En este caso, ¿qué se hizo para que eso se configure en contra de la vicepresidenta? Bueno, el Código de la Democracia habla de que hay violencia política, ojo. Es violencia política de género, cuando, por ejemplo, una persona que ha accedido a una función pública, como en el caso de ella, ya es víctima de cortapisas para que el pueblo nos entienda, en el cumplimiento de su función. Es decir, lo que vulgarmente se dice, le están poniendo zancadillas, le están impidiendo el ejercicio de la función, etcétera. Ya, por cualquier razón que fuere, pero es evidente que hay una animadversión política hacia la vicepresidenta de la República. Y obviamente, si ella es mujer, en esa condición es que está siendo afectada en sus derechos. Por otro lado, hay un asunto muy concreto. Hasta ahora, ya vamos para casi 2 años de gobierno, no sabemos cuáles son las razones del distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta de la República, ¿ya? Que han dado lugar a esta acción política. Decían que usó mal los fondos, al menos Arturo Félix, que es el secretario de la administración, le decía, usaron mal los fondos de campaña para beneficiarse a sí misma, algo que también no ha sido probado. Sí, pues usted sabe que los fondos de campaña tienen que ser declarados ante el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo hace una auditoría de los fondos que se utilizaron en la campaña. Y el partido ADN, es decir, del presidente de la República, no ha presentado absolutamente nada de eso. Son simplemente palabras que se han dicho respecto de este tema. La vicepresidenta, en la comparecencia que tuvo ante la Asamblea Nacional, negó categóricamente este asunto. Entonces estamos
ante hechos que no han sido probados y que por lo tanto evidentemente se prestan para la suspicacia, se prestan para el comentario. Ahora, Ciro, en la segunda parte del comunicado presidencial del día de hoy, el presidente Noboa dice, quiere al presidente de la República fuera del poder para que ella asuma el cargo. ¿Esto no está en la Constitución? Ahí viene otro problema. A ver, ¿cuál es la función de la vicepresidenta de la República? Constitucionalmente es la que le sucede al presidente ante una ausencia temporal o definitiva. En este caso, claro, el presidente de la República quiere y sabe que va a ser candidato. Y entonces él lo que quiere a toda costa es evitar que ella asuma la presidencia, lo cual constitucional y legalmente no es posible ni es admisible. Es decir, ella es la vicepresidenta y ella tiene que asumir esa función. Ahora, por todos los elementos que señalamos hace un rato, de las discrepancias que surgieron entre los dos, el hecho es de que el presidente de la República no la quiere ni muerta dentro de la función presidencial. Pero ese ya es otro problema, ¿ya? Entonces, y que no es una cuestión discrecional de él, no es que él puede resolver, ella no me sucede o sí me sucede. La Constitución dispone quién le sucede al presidente en caso de ausencia temporal de él. Finalmente le pregunto, porque todo esto se está produciendo con un tribunal contencioso electoral que está sufriendo un quiebre institucional. ¿Qué es lo que se espera de lo que puedan decidir los jueces en ambas causas, en ambas denuncias? Porque la vicepresidenta también tiene otra por una supuesta infracción electoral. Así es. Como usted verá, el Tribunal Contencioso Electoral en este momento tiene un poder inmenso. En épocas preelectorales y electorales el poder del tribunal es gigante porque en última instancia es un tribunal de última instancia y que es el que dirime conflictos que surgen en el marco del proceso electoral. Ahora, por ejemplo, tenemos la denuncia de la presidenta por la violencia política. ¿Qué va a pasar? Teóricamente, de acuerdo con el Código de la Democracia, el presidente, digamos, si es que el tribunal le encontraría responsable al presidente, el Código de la Democracia dice que el presidente puede ser objeto de, bueno, es lo que pide la vicepresidenta en su demanda, que pide la reparación económica de $70,000, pide la destitución y pide la suspensión de los derechos políticos. Eso no es posible, es decir, la destitución no es posible, la reparación económica, eso sí, la suspensión de los derechos políticos podría ocurrir. ¿Por qué no la destitución? Porque la Constitución de la República, que es norma superior, jerárquica, al Código de la Democracia, establece expresamente cuáles son las causales para una eventual destitución del presidente de la República. Y para empezar, en esas causales no está el asunto de la violencia política de género, ¿ya? Hay otras causales que constan en la Constitución de la República. Y segundo, el órgano competente para ejercer una eventual de juicio político y destitución del presidente es la Asamblea Nacional y no el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, sin embargo, el presidente está utilizando esto, miren, está utilizando esto ¿para qué? Para decir que hay un golpe de Estado en marcha. Y entonces usted vio ayer a todos los ministros de Estado, empezando por el de Defensa, pasando por la de Educación y otros, hablando del hecho de que está armado en el país un presunto golpe de Estado, lo cual no corresponde a la verdad. Lo que sí podría haber es la sanción de 2 a 4 años de suspensión de derechos políticos. Que yo dudo también que ocurra antes de que esté, por ejemplo, calificada eventualmente la candidatura del presidente de la República para la reelección. ¿Por qué? Porque la denuncia de la presidenta y el conocimiento y desarrollo de esa denuncia en el contencioso tiene un tiempo, tienen términos, tienen plazos, y evidentemente eso no va a ocurrir en este momento, ¿ya? Yo creo que más pronto se cerrarán las inscripciones de las candidaturas antes que el presidente pueda ser sancionado eventualmente por el Tribunal Contencioso. Pero para evitar precisamente esa sanción es que el presidente de la República, y porque todo el mundo piensa que eso es lo que está ocurriendo, es el que ha movido ha hecho estas jugadas en el contencioso en donde sin base legal ni sustento de esa naturaleza ha sido removido el presidente del Tribunal Contencioso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los otros tres hicieron eso?
De hecho, ahí hay movimientos extraños. Excelente, ahí tienen un análisis que me parece muy importante para la contribución y el debate que estamos teniendo, porque de alguna manera se ha aclarado que no es posible la destitución por la vía del Tribunal Contencioso Electoral. Eso está contemplado claramente, como lo ha dicho Ciro Guzmán, en la Constitución, y que es la norma evidentemente suprema, que no está subordinada al Código de la Democracia. Así que todo esto está en el terreno de lo político y en esa narrativa. Nosotros nos vemos más adelante con otras noticias desde Ecuador. Sigan con programación desde DNews.